8:02 de la mañana es la hora del este aquí en los Estados Unidos. Estamos en vivo. Amigos, han sido muchas las reacciones tras la anulación de la extensión del estatus de protección temporal para venezolanos. La recién nombrada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que se tomó esta decisión porque el anterior gobierno, al ampliarlo, intentó forzar su mantenimiento y dejarles, como ella dijo, con las manos atadas. Hoy está con nosotros el abogado de inmigración, Christopher Tilson, para hablar sobre lo que usted debe saber. Abogado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Marjorie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por compartir con la audiencia. Quisiera que nos explicara qué impacto tiene en este momento la anulación de esta extensión del TPS para los venezolanos. Por supuesto. Mira, yo sé que hay mucho miedo en la comunidad ahora mismo. También hay muchos reportes falsos, imprecisos, incorrectos, y es necesario aclarar exactamente lo que ha pasado. Ayer mismo en un canal en inglés escuché un reportaje explicando que para los venezolanos el TPS había sido anulado completamente y no es nada correcto, eso es totalmente falso. Lo que ha pasado es que la extensión hasta 2026 que hizo el anterior secretario del Departamento de Seguridad a la Patria, Mayorkas, ha sido, eh, ha sido anulado. La extensión. Eso significa que lo que él hizo hace solamente días antes de salir de su cargo, de extender el TPS, de redesignar el TPS para la designación de 2023 ha sido anulado. Entonces, hemos regresado actualmente al status quo que había antes de esa decisión. El gobierno de Biden, la administración de expresidente Biden, había hecho dos designaciones anteriormente para venezolanos, uno en el 2021 y otro en el 2023. Y lo que él intentó hacer, argumenta la administración de Trump, fue técnicamente errado, porque en vez de opinar expresamente sobre la designación en el 2021, simplemente intentó juntar las dos designaciones juntas y después de eso intentó extender el derecho para todos del 2000 en la categoría de 2021 a juntar sus extensiones con los del 2023, pero nunca opinó expresamente sobre la designación de 2021. Entonces dicen que fue técnicamente errado y también dicen que no correspondió a la administración de Biden hacer esta extensión. ¿Por qué? Porque el estatuto mismo nos explica que 60 días antes del vencimiento de la extensión que viene de la extensión nos viene en el comienzo de abril para la designación del año 2023. Así que aquellos venezolanos que aplicaron en la designación de 2023, su designación se vence, su TPS se vence en los primeros días de abril. Esa gente caería en este vencimiento en abril. Entonces, la secretaria Noem tiene que decidir, según el estatuto, este mismo sábado, el 1 de febrero, qué va a hacer con respecto a esa designación, si lo va a dejar extender o no. Y si no toma ninguna decisión, el estatuto dice que automáticamente se va a renovar el TPS para esa gente por 6 meses más. Entonces, lo que ha hecho anteayer es que ella ha anulado la extensión anterior que hizo la administración de Biden. Hemos regresado al status quo y ahora estamos a la espera literalmente por 2 días más para ver qué va a hacer, si es que va a hacer algo. O lo puede cancelar y puede decir que no lo va a renovar
porque ella opina que las condiciones en Venezuela no lo meritan, o ella puede extenderlo por 12 meses o por 18 meses, cosa que dudo que vaya a hacer, o, en mi opinión, algo que es muy posible que pase es que no haga nada. Y si no hace nada, si no vemos ninguna decisión de ella en los próximos 2 días, entonces la gente que entró en el grupo de TPS para venezolanos en 2023 va a ser automáticamente extendido por 6 meses más. Eso es básicamente un resumen de lo que hemos visto. Es una orden que se llama Vacatur. Es un documento complicado de 8 páginas. Es técnico. Obviamente lo he leído un par de veces, pero eso es el resumen de lo que ha pasado en lenguaje normal y comprensible. Abogado, ¿y cómo quedan las personas que optaron por el TPS en el 2021? Claro, la gente en el 2021 literalmente queda en la misma posición en que estaban antes de las acciones del exsecretario Mayorkas hace una semana o una semana y media. Entonces, esa gente tiene su fecha de vencimiento en septiembre de este año de 2025. Entonces, ellos regresan a ese mismo estatus donde ellos estaban. A no ser que en el futuro la secretaria no tome otra decisión. Ella tiene que tomar esa decisión otra vez 60 días antes del vencimiento de ese plazo. Dudo mucho que haga algo antes de eso, pero como hemos visto en las últimas 2 semanas, Marjorie, ¿no? Sí. Las acciones de esta administración son un poco imprevistas. El presidente tomó su cargo desde el mismo minuto de inauguración y ha tocado tierra, pero corriendo a mil, ¿no? Sí, nos preguntan en el caso de los cubanos que han entrado, por ejemplo, con el 220A, ¿cómo quedan? Y 220A. Sí, o sea, la gente que queda en el I-220A no ha sido nada afectado hasta el momento con respecto a estas Ah, ok. acciones que hemos visto con respecto al TPS. Esto es expresamente con respecto a la gente de Venezuela. Entiendo. Abogado, tengo preguntas muy específicas en relación con la ley para tratar de comprender cómo se están desarrollando los hechos hasta este momento. Donald Trump había dicho que en una primera instancia, como prioridad, estaban las deportaciones a criminales, pero entiendo que quienes se acogieron a este programa de TPS pasaron por un riguroso procedimiento donde se pudieron verificar sus antecedentes criminales. ¿Esto es cierto? Sí, o sea, ellos entraron en su cargo el mismo día de inauguración, Marjorie, con una lista de gente que estaban buscando, gente que tenían un récord penal. Y efectivamente han estado arrestando a muchos de ellos. Hasta hemos visto ciertos arrestos en ciudades como Nueva York y Chicago de gente de Tren de Aragua, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo eso, pero lo triste, lo que a mí me duele, por ejemplo, es que a veces en el proceso de arrestar toda esta gente, hay otra gente cerca que, que tiene que enfrentar los oficiales de ICE. Y, por ejemplo, si esa gente, por ejemplo, no tiene ningún récord penal, pero de casualidad tienen una orden de deportación porque, por ejemplo, faltaron a su audiencia en la Corte de Inmigración, o por otra razón tienen su orden de deportación o no tienen estatus legal en Estados Unidos. Hay muchos de ellos que están siendo arrestados también. Y obviamente si están en el país ilegalmente, sin ningún proceso pendiente, y podemos hablar de qué es un proceso pendiente y cómo mejorar su posición en este proceso, esa gente también está en alto peligro.
Entiendo. ¿Qué opciones tienen? Por ejemplo, una vez que la persona ha recibido esta protección del TPS y se le vence la fecha, Ujú. en qué condición queda? Porque fueron personas que quizás vendieron todo lo que tenían en su país de origen para regularizarse aquí y para aportar a la sociedad con un trabajo dignamente. Y entonces, desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista legal, quedan desamparados, sin derecho a nada. Exactamente. Mira, por ejemplo, hay mucha gente, por ejemplo, de Venezuela, que ha estado aquí y ha estado con TPS, pero nunca ha buscado otro recurso permanente. Llevo ya, suena como un año ya, que he estado intentando enfatizar este tema, que TPS, la primera palabra en el nombre es temporal, Temporal. no es un recurso permanente, no tiene ningún camino hacia la residencia permanente en el país, ni tampoco la ciudadanía. Entonces, si es algo temporal, eh, hay que realmente comprender esto, que tiene un plazo, tiene una fecha límite, se va a vencer en algún momento, no es para siempre. Y muchos me han hecho caso y muchos han buscado la manera de ajustar su estatus. Hay muchas cosas que se puede hacer. Para alguna gente que tiene un nivel de preparación, es posible, por ejemplo, ajustar su estatus y buscar una certificación laboral. Y eso sí tiene un camino a la residencia permanente. Hay otros, por ejemplo, venezolanos que están en el país, tienen su TPS y tienen un caso muy viable de asilo, ya sea por su opinión política contra el régimen en Venezuela o quizás sea por otra razón, su membresía en un grupo particular social. Eh, Todo eso es un análisis de caso por caso que nosotros hacemos en mi oficina, pero eh, es importante entender que la gente que tiene TPS necesita buscar una solución permanente de largo plazo. Por Sí, ejemplo, entiendo. si tienen una aplicación de asilo pendiente, ya sea en UCIS o en la Corte de Migración, si están en un proceso de deportación, no hemos visto nada hasta el momento que nos indica que esa gente va a ser deportado. Hemos visto que hasta el momento la administración de Trump ha respetado el proceso de asilo, ya que ha tomado su curso en UCIS o en la Corte de Migración. Es necesario prepararse súper bien. Esto no es la misma aplicación de asilo de hace 10 años, de hace 5 años, ni de hace 3 años. Esto es otro ambiente de muchísimo escrutinio, donde solamente la gente mejor preparada, con la aplicación mejor hecha posible, con evidencia, argumentado fundamentalmente, legalmente, va a ganar. Abogado, entiendo que Trump ha ordenado que se revisen aquellos casos de asilo aprobados específicamente a venezolanos porque él considera que en su gran mayoría son falsos. ¿Esto es factible y cómo quedan esas personas que ya tienen un caso de asilo aprobado, que tienen un trabajo, que tienen una vida hecha aquí en Estados Unidos con este anuncio? Esto es otro ejemplo de reportes que causan mucho estrés y preocupación, que a mí me molesta mucho porque hasta clientes nuestros y amigos afecta mucho, ¿no? Lo que acabas de mencionar, eso siempre ha existido, siempre en la historia ha existido la posibilidad de que, por ejemplo, alguien gana su asilo mañana y de aquí a un año aplica para su residencia permanente, según la ley. En ese proceso de la aplicación, donde pasa a otra división de UCIS y otro oficial de UCIS que no sea de la oficina de asilo, tiene el derecho de volver a revisar el expediente para ver si hay algo que llama la atención, que cree o sospecha que podría haber estado errado. Eso siempre ha existido, eso no es algo nuevo, pero la gente lo reporta ahora como si, es la administración de Trump que está comenzando este proceso. No es nada nuevo.
creo que como todo hoy en día va a haber más escrutinio, sí. Y vuelvo y repito, por eso es absolutamente necesario prepararse de la mejor manera posible. Abogado, ¿todos los inmigrantes indocumentados son criminales y qué derechos tienen los migrantes? Bueno, en mi opinión, no, por supuesto. Okay. Hay mucha gente que está huyendo de una situación hasta invivible. Entonces, está buscando refugio en este país, está buscando una mejor oportunidad para trabajar, para sacar a su familia adelante, para buscar una situación con seguridad, con libertad. Eso, en mi opinión, no es ningún crimen y por eso hemos firmado un convenio internacional contra la tortura para dar a gente en esa posición un refugio político, un refugio nacional. Eh, van a ver van a haber gente hasta en la misma administración de Trump que argumenta que cualquier persona que viola las leyes nacionales de un país entrando, por ejemplo, por una frontera sin ningún permiso, está cometiendo un crimen porque está violando la ley. Y en algún sentido es difícil argumentar que eso no sea cierto, pero creo que es importante distinguir entre un crimen técnico de violar la frontera huyendo de una situación totalmente criminal en Venezuela, totalmente, o sea, estamos hablando con el caso de Venezuela de crímenes de lesa humanidad. Correcto. Entonces, ¿cómo gente que está huyendo de una situación así puede ser un criminal, no? Ahora, si la gente llega y se vuelve pandillero, como hemos visto en algunos casos que han dado mal nombre al grupo grande, ¿no? Entonces, eso es otro caso. Entonces, siempre es muy importante distinguir, ¿no? Entre la gente que realmente está intentando mejorar su vida y contribuyendo positivamente a nuestro país y a nuestra situación en el país, la economía, o gente que está haciendo lo contrario, ¿no? Y creo que la gente que está haciendo lo contrario es número uno en la lista de ser deportado, como estamos viendo hoy en día. Gracias por hacer esta aclaratoria de estos casos en específicos que no representan el resto de la comunidad venezolana y además por hablar acerca de los derechos de los migrantes, porque como usted señala hay mucho miedo. La gente no sabe si enviar a sus hijos al colegio o no, la gente no sabe si acudir a un hospital cuando tiene una emergencia o no, la gente está atemorizada en sus sitios de trabajo y quisiera que habláramos acerca de eso. Antes el derecho que tenía un migrante incluía el servicio a la salud y a la educación. Ahora vemos como casos, por ejemplo, de profesores, creo que en Texas, denunció ante ICE a un grupo de estudiantes porque no hablaban el inglés, sino el español. ¿Esto es correcto? ¿Esto está establecido en la ley? Sí, o sea, es muy doloroso ver esto. Y en mi opinión no debería de estar pasando. Menores de edad son víctimas en todo este proceso, ¿no? Uno puede argumentar un lado o el otro del padre si debería de haber hecho algo, si debería de haber puesto a sus hijos en una posición así, pero a mí me duele mucho ver que hasta menores de edad estén sufriendo las consecuencias de toda esta situación. Um, yo, cada estado lamentablemente tiene su derecho a establecer ciertas leyes sobre cómo va a manejar esta situación. Por supuesto, la ley federal nacional del país es suprema, ¿no? Pero un estado tiene el derecho de otorgar leyes para explicar cómo van a tratar esta situación. Y por eso mismo estamos viendo diferencias radicales entre ciertos estados en el país. Hemos visto, por ejemplo, en el estado de Illinois, donde se encuentra la ciudad de Chicago, o en el estado de Nueva York, donde la ciudad de Nueva York.
Esos estados, por ejemplo, han tomado medidas drásticamente distintas a un estado como Texas, ¿no? En Texas estamos viendo muy poca flexibilidad legal al nivel estatal para los inmigrantes. Pero la situación que acaba de explicar, por ejemplo, no lo estamos viendo en Chicago, no lo estamos viendo en Nueva York. Entonces, un consejo que siempre doy a un inmigrante, especialmente recién llegado al país, es piensa muy bien dónde usted quisiera vivir en este país, porque la experiencia del inmigrante puede ser radicalmente diferente en un estado versus otro. Entonces, también California tiene mucha historia en ser un estado bastante amigable a nivel estatal, ¿no? Las autoridades estatales y locales en cuanto al inmigrante. Ahora, ¿qué debe saber la población migrante, ese ciudadano de a pie que nos está viendo y que de pronto no sabe cómo actuar o cómo responder si van los funcionarios de ICE hasta su vivienda o si se está trasladando en su vehículo? ¿A qué derecho tiene? ¿A quién puede apelar? Ok, muy importante, y esto es un consejo que estoy dando en estos momentos a todos mis clientes. Los que tienen, por ejemplo, TPS aprobado actualmente, que tengan la misma notificación de aprobación de su TPS en fotocopia, en papel, en su persona, ya sea en su billetera, en su bolsillo, en su cartera, también que tengan una versión digital de eso en su teléfono para mostrar en cualquier momento, en cualquier situación, sin ningún aviso previo, que tiene un estatus legal actual en el país. Lo mismo si tiene un asilo pendiente en UCIS o en la Corte de Migración, que tengan un documento que muestra al oficial de ICE que tiene un proceso pendiente, por ejemplo, en UCI, si es un asilo afirmativo, hay una notificación formal que recibe el aplicante de UCIS cuando recibe la aplicación. Es una sola hoja. Esa hoja es suficiente para comprobar para el oficial de ICE que ellos tienen un proceso de asilo pendiente en ICE. Si tienen lo mismo en la Corte de Migración, si están defendiéndose de la deportación en la Corte de Migración, ellos pueden mostrar con una hoja también que tienen su proceso en la Corte de Migración. Pueden mostrar, por ejemplo, su próxima notificación de audiencia en la Corte. Pueden mostrar también la primera plana de su aplicación de asilo que está sellado por la Corte de Migración con fecha y lugar. Y también los que yo represento, les pido que tengan mi tarjeta de presentación en su persona también y lo tengan también en versión digital en su teléfono para que puedan mostrar al oficial que mira, que ellos es gente muy seria, está tomando su proceso totalmente en serio, tiene su abogado de migración, aquí es su nombre, su información de contacto, por favor, lo puede llamar en cualquier momento. Entonces, esos son consejos que realmente distingue a una persona. Es algo que una persona puede hacer fácilmente para distinguirse en un grupo. Si hay un grupo que va a ser detenido, se puede distinguir fácilmente y rápido del resto del grupo mostrando su estatus legal y su proceso pendiente. Ok, se han hecho muchos anuncios en estas últimas horas y esto ha generado preocupación en nuestra población migrante. Se ha hablado de abrir o destinar este sitio en Guantánamo con capacidad, este centro de detención para más de 30.000 personas para deportaciones. Esto está establecido en la ley, hay antecedentes, se ha hecho en el pasado y nuevamente, ¿qué derecho tiene el migrante en este caso? Sí, está establecido, es legal, lo pueden hacer y a mí me parece que lo van a hacer. No tenemos ninguna razón por dudar de la palabra que, que han dado. O sea, hasta el momento están cumpliendo
con lo que han prometido, ¿no? Entonces, hemos visto, hemos visto esta táctica anteriormente en nuestra historia después del 11 de septiembre. Y lamentablemente, después del 11 de septiembre, tuvimos dentro del país y también desde afuera bastante gente terrorista que no quisimos tener dentro del territorio nacional porque no queríamos darles derechos a un jurado, a un proceso legal doméstico. Entonces el gobierno los puso en la base de Guantánamo y vimos que se quedaron ahí por mucho tiempo. Ahora, dudo mucho que están buscando dejar gente en Guantánamo por muchos años, como hicieron en ese caso, porque no estamos hablando de terroristas que quisieran bombear edificios, etcétera. Pero yo creo que todo es posible con respecto a gente que es involucrado en el narcotráfico, en, en actividades de pandillas, en crímenes violentos. Yo creo que vamos a ver, ha dicho el mismo presidente Trump ayer mismo, gente que él llama lo peor de lo peor. Así que no me sorprendería para nada ver a miembros de Tren de Aragua ahí, miembros de otras pandillas, miembros eh, de carteles. Entonces, esperamos que gente decente que ha estado aquí trabajando, que ha estado apoyando a sus familias, que no ha hecho nada penal en el país. Esperamos de todo corazón que ellos no caigan ahí. No hemos visto nada hasta el momento para indicar que va a ser así. Es posible también que este lugar sea utilizado temporalmente hasta poder encontrar un tercero país que va a aceptar la gente también, porque sabemos, por ejemplo, con respecto al régimen en Venezuela, no están aceptando a deportados actualmente. Eso podría cambiar en cualquier momento también. Así es. Sí, ya el presidente de El Salvador también se ha ofrecido para eso. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Muchísimas gracias. Era el abogado de inmigración Christopher Tilson acompañándonos el día de hoy. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.